Dios me le bendiga a mis hermanos una vez más. Por la gracia del Señor, eh, que en su infinita misericordia me permite poder compartir con ustedes una exposición más acerca del tema, si ustedes recuerdan, si le han dado seguimiento acerca del provisionismo. Y estamos siguiendo el estudio de un acrónimo que es el que utiliza Neoprovide para exponer básicamente su doctrina o su postura. Miramos con la letra P, ¿no?, acerca del pecado, con la letra R, la responsabilidad que el hombre tiene desde la perspectiva del provisionismo. Miramos con la letra eh, O, que es el último tema, ¿no?, que miramos con la letra O, y la letra B, que nos corresponde hoy, BV, porque, bueno, es una continuación del tema anterior porque están vinculados acerca de su enfoque que tienen de una expiación ilimitada. Entonces mirábamos y examinábamos en el tema pasado sobre un texto, ¿no?, que es el que embanderan para argumentar o soportar su postura, que es en el caso de Timoteo, 1 Timoteo 2.4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Explicábamos eh, exactamente acerca de ese pasaje. Y bueno, en el día de hoy pues nos corresponde letra B. En la exposición anterior analizamos 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 al 6, en la cual una palabra clave determinante para la interpretación fue examinada en su contexto, que es el adjetivo todo, pantos. Pantos, recuerden que decíamos que en el caso de pantos sí significa o se traduce todo, pero de un sentido distributivo, hablando acerca de toda clase de hombre, sin distinción alguna. Ese es el matiz que tiene en el caso de este adjetivo pantos. Y obviamente, pues, te das cuenta que nunca el apóstol Pablo está hablando de universalismo. En esta ocasión, nos corresponde, como le decía, con la letra B, que igualmente trata del sacrificio de Cristo como efectuado por todo y cada uno de los habitantes en este mundo, en todas las generaciones. Por lo cual examinaremos 1 de Juan capítulo 2 versículo 2, del cual será objeto de estudio los términos de relevancia interpretativa como son los vocablos, propiciación y todo el mundo. Una vez más vamos con todo y vamos a ver algunas variantes que hay en este pasaje y de hecho pues eh, de profundidad teológica realmente, ciertos matices que honestamente pues uno viene descubriendo hasta que entras a lo que es obligatoriamente lo que es el griego. Y cuando uno despierta a la gramática no griega, te das cuenta que no sabías un montón de cosas acerca de las escrituras, porque estamos acostumbrados al castellano, ¿no?, a la traducción, pero debemos de entender algo importante, que toda traducción, querramos o no, es una interpretación. Entonces, de alguna manera, si el que traduce está influenciado por alguna corriente que oye, entonces algo con sutileza va a poner acerca de su inclinación teológica. No descartamos ninguna versión, pero sí realmente cuando es tocante a temas vitales, como en el caso de la soteriología, lo que respecta a la salvación, entonces para esclarecer algunos pasajes que aparentemente contradicen la doctrina de la gracia, entonces tenés que irte a la gramática y nos damos cuenta que hay matices que no se recogen a la hora de traducirlo al castellano. No se puede vertir completamente todo el sentido y el matiz que tiene la palabra, y por lo tanto es obligatorio que nos vayamos a lo que es el griego, y no por jactancia, sino porque es necesario realmente y es un esfuerzo, porque si no estás acostumbrado a profundizar en estos tipos de lenguaje, a veces ni siquiera nos gustaba el castellano o el español en clase, y ahora pues tenés la necesidad de introducirte pues acerca del estudio de esto para poder comprender mejor las escrituras y poder vertir una enseñanza sólida basada en un fundamento sólido de la palabra del Señor, de cuál fue la intención del autor, y por eso es necesario entonces ir al griego. Y lamentablemente, como no todos pastores ni líderes están dispuestos a esto, o tal vez algunos conocen el griego, pero no les interesa que el pueblo se profundice en esto, y es más fácil no manipular las escrituras desde el castellano
porque de repente usted encuentra, ¿no?, en Timoteo 2:4, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y de repente hacen una teología sistemática del castellano, y el problema es que quién saca, ¿no?, a la gente cuando desprecian el griego de que esto es así, porque ahí dice en la Biblia Reina Valera 1960, y entonces esa es una gran problemática. Pero nosotros creemos realmente que todo aquel que está marcado para salvación va a llegar a este entendimiento, y va a entender realmente que la palabra de Dios no fue inspirada originalmente en el castellano, sino que hubieron idiomas originales, y como por lo tanto, como todo idioma tiene sus matices y tiene sus propiedades, su estructura propia de cada lenguaje, y por lo tanto tenemos que entender esas cosas. Entonces, vamos con la B, ¿no? Decíamos, se refiere a la expiación vicaria de Cristo. El argumento que ellos esgrimen: Cristo provee, dicen ellos, un solo camino para que cualquiera sea salvo por medio de la sangre de Cristo. El provisionista aduce que las escrituras afirman en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, la expiación del Señor es de aplicación efectiva para cada uno de los miembros de toda la humanidad. Miren lo que dicen ellos, ¿no? Y vamos a ver el pasaje más adelante, pero dicen que aquí el apóstol Juan está hablando, ¿no?, acerca de que Cristo es la propiciación de todos los hombres, y en un sentido salvífico universalmente. Y eso es lo que vamos a ver, pero este es el argumento. Como les decía, utilizan un pasaje que en castellano aparentemente apoya la postura, pero cuando nosotros ahondamos más en el pasaje nos damos cuenta realmente que de ninguna manera en el idioma original o la intención del autor no está hablando acerca de universalismo o salvación universal. Si habla de algo universal, algo, una extensión más allá, pero vamos a ver el matiz que tiene. Ahora, esgrimen también Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, como argumento fatal en la refutación a las doctrinas de la gracia, puesto que Cristo en este pasaje toma como analogía su muerte, el evento en el desierto con la serpiente de bronce hecha por Moisés, donde todo el que viera la serpiente sería sanado. De hecho, este es el caballito de batalla, ¿no? Juan 3:16, y haciendo alusión a lo que el Señor toma, ¿no?, como analogía, hablando del evento en el desierto, y agarrándose, ¿no?, de esta rama que dice que todo aquel que viera la serpiente sería sanado. Ahí está, Cristo está haciendo alusión de esto, porque todo aquel que mire a Cristo será salvo, y es un hecho realmente. Pero nosotros entendemos quiénes son los que pueden ver a Cristo: aquellos que han recibido la revelación del Señor, aquellos que han sido marcados para salvación. Ahora, el aspecto del contexto, ¿no?, que ellos toman en el caso de la serpiente en el desierto, debemos de entender que esto tenía que ver con el pueblo de Israel, no las naciones paganas, ni los cananeos, ni los amorreos. Ninguna de las naciones que estaban alrededor, al ser picado por serpiente, iban a llegar a ver la serpiente de bronce, iban a ser sanos. Esto tenía que ver solamente con el pueblo de Israel en su contexto. Esa es la realidad, pues. Entonces, ¿cuál es la intención de Cristo a tomar como referencia esto, haciendo alusión a su sacrificio que iba a ser levantado, ¿no?, en una cruz? Y de hecho, en Juan dice que a todos atraeré hacia mí, hablando de la gracia irresistible. Entonces vamos a ver realmente que estos argumentos que ellos aducen no apoyan su postura, y nos vamos a centrar prácticamente solo en un pasaje, porque la verdad es que increíblemente uno piensa que va a terminar, pues, un pasaje rápido, ¿no?, de abordarlo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que a veces pequeños matices o pequeños detalles aparentes le dan un sentido profundo, teológicamente hablando, al texto, entonces te das cuenta que no es tan sencillo, y pues vamos a centrarnos, pues, en este pasaje de 1 de Juan capítulo 2. Iniciamos la refutación, ¿no?, acerca de la postura de ellos, con la pregunta: ¿qué es propiciación? Porque es necesario, si vamos a abordar el tema, ¿no?, de 1 de Juan 2:2, que hace referencia a la propiciación, lo primero es que estemos claros qué es la propiciación, qué nosotros entendemos de propiciación. Y aquí vamos a ver, te voy a presentar unas láminas, ¿no?, una diapositiva, para de alguna manera visual, gráfica, podamos capturar mejor la idea. Automáticamente, este término evoca propiciación
el ritual realizado en el Yom Kippur. Ustedes recuerdan, ¿no? En Levítico capítulo 16, el Yom Kippur, propiciación te lleva automáticamente a Israel, te lleva al Antiguo Testamento, te lleva a los rituales, te lleva al templo, te lleva al lugar santísimo, te lleva al arca prácticamente. ¿Por qué? Porque anualmente se celebraba el Yom Kippur. El Yom Kippur es el año del perdón, donde se hacía expiación por los pecados del pueblo realmente. Y el sacrificio consistía en llevar un animal, un cordero perfecto, hasta el lugar santísimo, y un hombre que estaba designado, el sumo sacerdote que le correspondía oficiar, se metía, ¿no?, con la sangre del cordero sin mancha y salpicaba 7 veces, ¿no?, hacia el lado de las cortinas, después 7 veces en el lugar santísimo para esparcir la sangre, ¿no?, en el propiciatorio, haciendo propiciación por el pueblo. Entonces, esta es la imagen, de hecho, que tenemos o que nos lleva la palabra propiciación al Yom Kippur. Y sabemos que en el caso, eh, como dice Hebreos capítulo 10:1, que la ley era una sombra de la realidad. Y sabemos que esa realidad se cumple en Cristo. Y esto es importante, ¿no? En el caso, vamos a ver, en el caso la diapositiva que les voy a compartir. De hecho, pueden ver ustedes, en el caso en Éxodo capítulo 25, 17 al 22, donde a Moisés se le da la, digamos así, el diseño de esta arca, pero lo que quiero hacer notar es, de hecho, la simbología que señala a Cristo. Vamos a ver, entonces la diapositiva la voy a compartir con ustedes. Me tienen un poco de paciencia. Vamos a... Aquí está. Entonces, en el caso, tenemos aquí el provisionismo y la expiación vicaria, análisis, eh, desde la cosmovisión joánica. Fíjese bien, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer notar, que es la propiciación. Cristo como cumplimiento del Yom Kippur, Levítico 16. Aquí tenemos, el arca. Esta es la cápore. Esta es la cápora, es lo que es o la tapa, que es cuando se introducía el sumo sacerdote. Esta tapa es el propiciatorio, es ahí donde se esparcía la sangre para expiar o hacer propiciación por el pueblo. Esta tapa tenía que calzar completamente con el arca, porque recuerde que en el arca estaban incorporadas lo que era la ley, la vara de Aarón y el maná. Y de hecho esto era la santidad prácticamente de Dios, el poder de Dios, lo que estaba dentro del arca, eso simbolizaba. Y para que esta, digamos, santidad de Dios no matara al pueblo, tenía que tener una tapa que calzara completamente. Y esta tapa era el propiciatorio. Y exactamente el propiciatorio es donde, o el acáporet, es donde se efectuaba este ritual, donde se traía este cordero sin mancha y se introducía, se sacrificaba y se introducía la sangre, ¿no? Pero todo esto era una sombra de la realidad que es Cristo Jesús. Entonces, esta tapa o esta cáporet era un símbolo de Cristo. Cristo es el cáporet que cubre el arca para que el pueblo no sea destruido. Pero también a la vez Cristo es el mediador o es el medio para la propiciación. Entonces, la sangre, y aquí está el misterio, ¿no? Cómo Dios cumple, sí, Cristo, Dios cumple esa función o ese rol, que Él es el propiciatorio, pero a la misma vez es la propiciación, el cordero, pero a la misma vez también Él es el sumo sacerdote que esparce o que rocía la sangre para hacer propiciación. Entonces Cristo es la realidad. Esta es la sombra y en Cristo se cumple la realidad. O sea que Cristo es el cáporet, Cristo es el propiciatorio, pero a la vez la propiciación. Y esta es la sombra de una realidad que se cumple en Cristo Jesús.
Entonces, en esta imagen pienso que se explica bien esto. Y si no, pues de todas formas, ahí ustedes pueden hacer sus preguntas si en alguna parte ustedes se quedan eh, pegados. Entonces, ¿cómo, viendo esto, cómo definimos la propiciación? Entonces, la propiciación es la persona, Cristo, por medio de cuya muerte expiatoria la justicia es satisfecha y por la cual Dios muestra su gracia y misericordia a los pecadores. Entonces, la propiciación la podemos definir de esta manera. Una persona, Cristo es la propiciación, Cristo es el medio por la cual su muerte expiatoria satisface las demandas de la santidad de Dios y también hace posible que la gracia del Señor y la misericordia puedan derramarse sobre los pecadores. Podemos definirlo así. Pero ahora vamos a entrar en esta materia que es un poco más tedioso, pues en este sentido, es un poco más tedioso, pero necesario para que nosotros podamos entender el uso de las palabras y cierto matiz que tienen los textos que no lo podemos descubrir a simple vista en el castellano. Dice el texto, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, aquí, si nosotros los miramos en Reina Valera y en cualquier versión en castellano que lo miramos, la traducción va a decir básicamente lo mismo, pero el matiz no se va a poder encontrar simplemente siendo un lector superficial. Si nosotros queremos ahondar, o aquel que llegue puede escuchar este mensaje, si él piensa, ¿no?, que esto es sacado debajo de la manga solo para forzar los pasajes, no, porque realmente debemos de entender, y muchos están claros que la Biblia fue escrita en otros idiomas. Algunos dicen, ¿para qué? Si ya está el tema en castellano, pero es que esa es la cuestión, realmente está en castellano, que es una gran bendición, pero para efecto de nuestra fe, necesitamos nosotros estar claros qué es lo que dice en su idioma, cuál es la intención del autor realmente, y eso es lo que nos interesa, eso es lo que vamos buscando con este estudio. Entonces, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Mire, y de hecho, si usted ve con detenimiento, dos grupos: propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Preste atención a esto. En griego sería, en interlineal, sería kai, autos, ilasmos, estin, que este sería el verbo, estin es el verbo, ilasmos es sustantivo, peri, una preposición, ton, amartio, sustantivo, emon, un pronombre, ou, peri, ton, emeteron, de, monon, aya, kai, peri, holo, tou, cosmo. Esta es básicamente su escritura o su estructura en griego, y también su transliteración, para que de alguna manera pues tengan ese apoyo visual y puedan asociar de qué estamos hablando. Fíjese bien, la palabra clave, que ya miramos la definición, pero en el griego su significado, hilasmo, es sacrificio vicario. Y miramos aquí, ¿cuál es el objeto entonces de ese sacrificio? ¿Cuáles son los objetos realmente por el cual se llevó a cabo ese sacrificio? Y nosotros miramos en la lectura, ¿no?, si fueron atentos, dos grupos: por nuestros pecados, que es un grupo específico; por los de todo el mundo, que básicamente es una ampliación teológica, por los de todo el mundo. Vamos a ver eso de ampliación teológica, a qué se refiere más adelante, pero si nosotros leemos el texto, entonces hace referencia a dos grupos: por nuestros pecados, que es un grupo específico, hablando nuestro, es un pronombre, ¿no?, en primera persona del plural, nuestros pecados; por los del todo el mundo. Y fíjense aquí un detalle que vamos a ver también en el griego: por los de todo el mundo. Esta parte final, vamos a ver que el mundo, si ustedes se fijan, tiene un artículo determinado, y mundo está en singular, y eso es importante realmente, que nosotros estos matices que podemos ver así en el castellano, cómo se resaltan o enfatizan algo más profundo en el caso del griego.
La oración clave que nosotros vamos a analizar es esta parte, ¿no? Donde dice todo el mundo, periholotokosmo, periholotokosmo. Esta es la parte final cuando dice por todo el mundo. Vamos aquí a hacer ese análisis gramatical, como decimos nosotros, a desmenuzar el pasaje. En el caso del griego, ¿no? Miramos peri, su transliteración es peri, categoría gramatical es una preposición. Como es una preposición, no tiene tiempo o no tiene número, pero sí tiene una función sintáctica. Introduce el complemento circunstancial en el caso genitivo. Está introduciendo, es para introducir el complemento circunstancial. Su traducción es por. En el caso de hollow, este es el adjetivo. Y aquí, fíjense, váyanse notando que el color no está de balde, está en caso genitivo singular masculino. Y fíjese bien este detalle que más adelante lo vamos a ver. Es idéntico al neutro, fíjese bien. Entonces, en el caso de este adjetivo, el genitivo es el caso de origen o caso de posesión, singular masculino. Y tiene la función de modificador de cosmo, o sea que el adjetivo modifica el sustantivo cosmo, que es mundo, y se traduce como todo. En el caso de todo, es un artículo un genitivo singular masculino. Determina a cosmo, que es lo que miramos, ¿no? Lo que le indicaba, eh, y se traduce como él. En el caso de cosmo, se traduce cosmo, su transliteración, perdón, sustantivo, en el caso genitivo singular masculino. Genitivo singular masculino. Fíjese bien el detalle en el análisis sintáctico que con referencia al adjetivo. Núcleo del sintagma nominal. El núcleo es la parte más importante, ¿no?, de esta oración, porque esta es una oración subordinada, la parte que nosotros capturamos, y se traduce como mundos co. Donde quiero que nosotros veamos, hay una situación en el caso de este adjetivo, porque en el caso de este adjetivo hollow, cuando ustedes lo encuentran en los códigos morfológicos, ustedes lo van a encontrar en el caso genitivo singular, pero en masculino, concordando de esta manera con el sustantivo, que ese es por coordinación gramatical, por regla, ¿no? Tiene que coordinar con el sustantivo, en el caso del adjetivo o el artículo. Tiene que haber una coordinación o sí, coordinarse, una coordinación gramatical, pero en el caso del género masculino es idéntico al neutro, o sea que aparece hollow y hollow para el caso del neutro. Entonces, ¿cómo se hace la distinción? ¿Cuándo es neutro y cuándo no? Algunos pueden arguir el hecho de que por regla, entonces se debe respetar, digamos, la estructura gramatical, pero nos vamos a dar cuenta de algo, que no siempre la estructura gramatical digamos, la coordinación gramatical nos da el sentido o la intención que tiene el autor para decir algo, y es lo que vamos a ver realmente con el caso de este adjetivo que nosotros, a través de este estudio, vamos a ver que de hecho está en género neutro y cuál es la implicación de este género neutro en este adjetivo. La función sintáctica entonces de periholotokosmo, que por todo el mundo, tomando en cuenta que este es neutro, no masculino, en género neutro, no masculino, y vamos a ver por qué nosotros decimos que es neutro y no masculino. Funciona como un complemento preposicional de alcance universal, es decir, que modifica a la acción verbal estin. En el caso de estin, que es el verbo, es, que Cristo es la propiciación, este es, está en tiempo presente, implica una acción continua, una acción permanente. Entonces Cristo es la propiciación, y esto perito o holotokosmo implica un alcance universal.
fíjese bien lo que estoy diciendo y vayan hilando ustedes. Especifica el objeto indirecto sobre el cual se extiende la propiciación. El objeto directo en este sentido es tocosmo, el mundo. Aporta sentido colectivo e inclusivo al alcance de la obra de Cristo, al indicar que no se limita al grupo nuestros pecados, sino que también incluye al mundo entero. Entonces esta expresión, de hecho, este es un complemento preposicional de alcance universal, que incluye también no solamente por nuestros pecados, no en la oración, sino al mundo entero. Entonces, la pregunta es que, entonces, ¿por qué el neutro? ¿Por qué nosotros decimos neutro? Si aparentemente hasta este punto del análisis todo apunta a una expiación universal. Pero aquí es donde sale a relucir el neutro y por qué la importancia de entender este neutro y por qué nosotros decimos que es neutro. Análisis semántico. Análisis semántico. Entonces la semántica es básicamente cómo un texto, una palabra, es utilizada en diferentes contextos, cómo se utiliza esta palabra en diferentes contextos. Igual que en el castellano, a veces tenemos expresiones que tienen diferentes sentidos en diferentes contextos. Y eso también ocurre en las escrituras, porque tiene que ver cuál es la intención eh, del autor o del hablante, qué es lo que está queriendo decir con esa palabra, aunque esté utilizando, digamos, gramaticalmente con una estructura, pero la intención que él lleva es otra, que es lo que quiere expresar. Un ejemplo, por lo menos, que podríamos decir, un refrán, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, respecto, digamos, yo ando buscando trabajo y de repente no tengo tantas opciones y de repente encuentro un trabajo que tal vez no me pagan bien, pero digo yo, más vale pájaro en mano que 100 volando. En ese contexto, la intención de esta expresión tiene que ver con respecto al trabajo, ¿no? Y yo me quedo con este porque mejor agarro este no me quedo sin nada. Pero si nosotros lo trasladamos a otro contexto, a otro campo, entonces realmente lo puedo usar la misma expresión, más vale pájaro en mano que 100 volando, pero con un matiz diferente y un sentido y una intención diferente. Entonces la semántica, el análisis semántico es importante para entender entonces la implicación teológica de este neutro. Y de hecho aquí tenemos un análisis o concordancia accessum según el sentido. Este es un término técnico, accessum, que el de latín viene del latín según el sentido o la intención que tiene el hablante o el autor, en este caso es Juan. La clave está en entender la concordancia semántica del sustantivo cosmos en el campo semántico joánico, el estilo o la intención de Juan. Campo semántico es lo que hablaba, ¿no? Cómo se utiliza una palabra en diferentes, digamos, en diferentes contextos, ¿no? Porque podríamos hablar, digamos, en el campo semántico, digamos, de las profesiones. Podemos hablar de abogado, médico y un sinnúmero, pues, de profesiones, y ese sería un campo semántico. Entonces, en el caso del campo semántico referente a cosmos, como el autor, en este caso Juan, qué es lo que quiere expresar en cada pasaje que le hace referencia, cómo utilice, cómo inclusive vamos a ver dentro de la misma epístola joánica, cómo él utiliza en el caso de cosmos. La concordancia semántica se refiere al uso de la palabra en diferentes contextos, en este caso en el joánico. En el juanino, este es un análisis ad sensum, según el sentido. Juan usa el sustantivo cosmos no solo para significar humanidad, como en el caso de Juan 3:16, donde el cosmos es objeto del amor divino. Ejemplo, si nosotros miramos en el caso de Primera de Juan 2:15, déjenme buscarlo aquí, Primera de Juan 2:15, para que nosotros miremos cómo Juan también está utilizando esta palabra dentro del mismo contexto, ¿no? O de las mismas epístolas y cómo lo está utilizando. Primero de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí hace referencia al sistema corrupto opuesto a Dios, no améis el mundo. Entonces la palabra mundo está hablando del sistema corrupto. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1,
versículo 10, entonces vemos que está vinculado a lo que viene hablando en los versículos anteriores. La luz, versículo 9, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. Nosotros sabemos que en el contexto de Juan capítulo 1 está hablando del Logo. O sea que este mundo está vinculado al Logo, que él vino al mundo realmente. Su alineación respecto al Logo, hablando del mundo, alienado, alejado, apartado del Logo, el mundo. Segunda de Juan capítulo 1, ¿no? Versículo 7. Vamos a ver qué dice también. Miremos lo que dice el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mire bien, muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces el mundo es el lugar de donde salen, a donde salen, al escenario donde van a operar los engañadores. Entonces miramos de alguna manera esta concordancia accessum según el sentido, según la intención del autor, que es lo que Juan está queriendo decir al utilizar cosmo en estos pasajes. Entonces esta es una concordancia y podemos revisar más pasajes. De hecho, solo en el Evangelio de Juan, cosmo aparece 78 veces, solo en el Evangelio de Juan, y 24 en las epístolas, y en la mayoría de las veces tiene una connotación cósmica, moral, no solo demográfica. O sea que cuando nosotros encontremos cosmo o mundo en la traducción castellana, tenemos que ver cuál es la connotación que le está dando en el caso de Juan. Puede ser que habla en el sentido cósmico, que es la más común, moral y no solo demográfica, hablando de la humanidad. Entonces, la más común que utiliza, o la percepción, digamos el campo semántico, juánico, tiene que ver con una connotación cósmica. La mayoría de las veces lo utiliza en este sentido. Por lo cual el neutro, hollow, se alinea con la visión joánica del mundo cosmo, como una realidad estructurada bajo el pecado. Entonces la cosmovisión juanina, al utilizar cosmo, implica no solamente la raza humana, sino que implica algo más trascendental prácticamente, algo que no se queda. Entonces ahí la importancia del neutro en el adjetivo hollow. En el caso de Juan 1.29, ustedes ya saben, ¿no? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mundo está utilizado en este sentido, con este enfoque cósmico. Esta es la visión de Juan al hablar de mundo en estos pasajes. No solamente a nivel moral ni demográfico, no solo de la humanidad, sino que el sentido, el matiz que le da hollow en neutro implica el cosmos o el universo como un ente. Y de hecho vamos a ver más adelante esto, ¿no? El neutro sugiere que no se trata de individuos aislados, sino de la realidad global en su conjunto. Escuchen bien, en su significado semántico implica integridad, plenitud y unidad indivisible. Por lo tanto, no se refiere a cada persona del mundo, distributivo, cuantitativo, como sí lo haría en el masculino. Y es ahí, ¿no?, la diferencia. Mire este pequeño matiz en el caso del adjetivo, con el hecho de identificar hollow como neutro y no como masculino, hay una gran brecha, digamos así, teológica, una profundidad teológica enorme realmente, porque en masculino le da una connotación o un matiz distributivo. Y vamos a ver más adelante, ¿no?, el ejemplo, porque a la hora de traducirlo, pues se traduce prácticamente casi igual, pero miramos realmente que hace referencia a una distribución como la suma de individuos prácticamente, un todo como la suma de individuos. Pero en el caso de este matiz en neutro, hollow implica el mundo entero como una totalidad, colectivo, como un ente. Por eso resaltaba en el caso del artículo y en singular, ¿no? El artículo cosmos está en singular, el mundo como un ente, como un conjunto, una totalidad, no como suma de individuos, sino como un todo prácticamente. Y esta es la connotación que le da el neutro. Mire qué importante que es esto realmente. Quizás, como le dije, tal vez puede ser tedioso, pero necesario. El matiz que sugiere el neutro presenta la expiación como cualitativamente ilimitada.
Escuchen bien lo que estoy diciendo. El matiz que sugiere el neutro presenta la expiación como cualitativamente ilimitada, hablando, como decía al principio, que una gota de la sangre de Cristo pudiera salvar miles de mundos. Y en ese sentido tiene un alcance ilimitado, por eso la expiación como cualitativamente ilimitada. Esto lo sugiere en el caso de este matiz, ¿no? Que le da a la palabra en el caso del género neutro. Y esto es importante realmente. Para muchos podría ser algo insignificante, pero realmente nosotros no podemos pasar por alto estos detalles que tienen grande profundidad teológica. Imagínense qué increíble. Entonces, en el caso, vamos a ver esto pasar. El matiz sugiere, dijimos, no, el neutro presenta la expresión como cualitativamente limitada, es decir, suficiente para todo el cosmos, pero con aplicación efectiva particular. De hecho, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, ustedes ya lo conocen el texto, pero se los leo aquí. Y dice en el caso del versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, si realmente en sentido salvífico la expiación es para cada persona de este mundo, entonces aquí hay un problema porque Juan hace una distinción entre los que le pertenecen a Cristo, los que pertenecen a la iglesia y los que no pertenecen realmente y salieron porque nunca pertenecieron. Y esto es importante realmente para que entendamos en el sentido ilimitado de qué se está hablando, en el sentido universal a qué se refiere. Porque da una connotación universal, pero hay que ver el sentido en que lo está diciendo y eso es importante también. Juan capítulo 10, versículo 15, mire lo que dice. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por la oveja. Entonces, claro, hace una distinción clara realmente, haciendo referencia a que no todo y cada uno de los que pertenecen a este planeta Tierra están incorporados, digamos así, dentro del cuerpo de Cristo o son objeto de la expiación efectiva de Cristo Jesús o Cristo hace propiciación por ellos. No está diciendo eso, entonces 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, y eso es importante que nosotros miremos. Ahora, ¿por qué nosotros asumimos no a la brava de que realmente en el caso de Hollywood tiene que ser visto como género neutro? No solamente porque nos conviene, sino porque realmente es lo que a través de un análisis semántico, un significado semántico, ese es la intención de Juan realmente, como miramos los pasajes que se utilizan, y de hecho ustedes pueden revisar 78 veces solamente en el Evangelio, hace referencia en su mayoría a un sentido cósmico de la palabra. Entonces, ahora fíjese bien, precisión lingüística. Si Juan hubiera querido decir todos los seres humanos como la suma de individuos, habría usado panton antropo, genitivo plural, y la oración se leería así, ¿no? Peripanton antropo, sino por todos los hombres. O sea, en vez de utilizar cosmos y en vez de utilizar holus, utiliza panton, antropon. Panton, ya miramos, no el uso. Panton le da un matiz distributivo y antropon estaría haciendo referencia a la humanidad como tal en su conjunto, la suma de individuos. Entonces Panton y antropo diría la suma de individuos por el hombre o por la humanidad, por todos los hombres en este sentido. Pero en el texto original, peri holuto cosmo, por lo de todo el mundo. Aparentemente sugiere lo mismo, pero cuando nosotros entendemos el significado semántico, cómo está siendo utilizado y la implicación del neutro en holo, nos damos cuenta que la connotación no se limita solamente a la raza humana, sino que realmente tiene que ver con un cosmos. Y recuerde que en el caso del Señor, su sacrificio no solamente tiene que ver con un alcance soteriológico, sino que va más allá realmente. Y aquí es donde algunas corrientes se
limitan en el sentido del alcance, ¿no? Del sacrificio de Cristo, y lo hacen ver solamente que el propósito de Cristo fue morir por el hombre realmente, cuando su intención es trascendental totalmente a toda la creación, que no solamente es el hombre. Y este es el sentido que el neutro le da entonces a Cosmo, con el modificador en este sentido que es el holu en neutro. Ahora, esto sugiere una gran diferencia teológica profunda respecto al alcance de la expiación. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, este simple, espérenme un momento, vamos a ver aquí. Entonces, en el caso de este simple, fíjense bien, eh, esta simple palabra en neutro implica alcance cósmico, se imagina. Y de hecho, miren en el caso también el pensamiento paulino se conecta con la cosmovisión juanina también. Y entonces miremos aquí como dice en el caso de Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la frustración no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún sufre dolores de parto hasta ahora. Fíjese bien, entonces, esta es una visión cosmológica realmente que trasciende solamente a la escritura humana, sino que va más allá realmente. Y vamos a ver que el sacrificio de Cristo, el propósito va más allá de solamente morir por los seres humanos. Colosenses 1.20, vamos a ver qué dice Colosenses 1.20. Dice Colosenses 1.20, y por medio de él, escuchen bien, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz por la sangre de su cruz. Entonces, ¿de qué está hablando Juan cuando utiliza Horlo, tu cosmos? De hecho, la visión o la cosmovisión de Juan trasciende digamos, a la raza humana, trasciende la humanidad. Y en este sentido, el apóstol Pablo está en sintonía, porque Cristo va a reconciliar todas las cosas, toda la creación, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Entonces, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, cosmos no está haciendo referencia a la raza humana, sino que a todo el cosmos como un ente, como un todo realmente. O sea que no incluye solamente a la raza humana, sino que es más incluyente, hablando del mundo, y por eso que aparece con artículo y singular y el sustantivo singular cosmos, porque realmente está haciendo referencia al mundo como un ente, como un todo, el cosmos, no solamente limitándose a la raza humana. Y por eso es que tiene ese carácter de una expiación ilimitada cualitativamente por el alcance, pero en su propósito antropológico, de hecho vamos a ver realmente que tiene una aplicación particular. Ahora, Efesios 1.10 también, vamos a leer también este pasaje, Efesios 1.10, para que miremos también la postura del apóstol Pablo. Dice, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir, todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. ¿Se imagina? En Él, en Cristo, por su sacrificio, por su muerte en la cruz, esto va a ser posible, reconciliar todas las creaciones. Por todo el mundo, en este sentido cósmico, está hablando entonces Juan. Esto indica restauración de toda la creación, no solo de la humanidad, por la muerte de Cristo como propiciación,
Pablo es coherente con Juan 1.29 y Apocalipsis 21.5. Juan 1.29, ustedes saben, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando está diciendo eso no se está refiriendo Juan solamente a la humanidad, sino que está hablando con una visión cosmológica que trasciende al ser humano. 21.5 de Apocalipsis, leamos que dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí hago nuevas todas las cosas. Y esta solamente se hace en Cristo Jesús realmente. O sea que en este sentido es la propiciación. Él hace propicio una restauración en la creación totalmente, no solamente la raza humana, sino que incluye todas las creaciones. Este es el alcance realmente cualitativo del sacrificio de Cristo. Dado que Juan no limita el alcance del efecto de la cruz a la humanidad, es decir, que como el pecado afectó toda la creación, escuchen bien, el pecado afectó toda la creación, la muerte de Cristo como propiciación resuelve un conflicto cósmico, por lo cual Cristo no vino solo a salvar personas, sino a derrotar al pecado como principio cósmico. De hecho, porque es evidente pues, que el pecado no solamente afectó a la raza humana. Si ustedes recuerdan, el pecado comenzó en el cielo, en el corazón de un ángel. O sea que el pecado entró primero en un ángel, en un ser espiritual, un ser de luz, y luego desciende hasta el hombre. Entonces el sacrificio de Cristo viene a resolver un conflicto cósmico mayor que solamente a la humanidad. Mire cómo dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 18: hijito, 3.8. Mire cómo dice 3.8: el que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo. Entonces el diablo peca desde el principio. Entonces desde la cosmovisión juanino nos damos cuenta que él, cuando utiliza en el caso de holo, todo cosmos, no está haciendo referencia o limitando la propiciación a la humanidad, sino que habla acerca de una restauración total por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y eso es importante, hermano. Y ustedes, si siguieron el hilo, si tienen alguna duda, ustedes no, valga la redundancia, no duden en preguntar, porque yo sé que es más, si no estamos acostumbrados a esto, nos va a costar un poco, pero esto va a quedar grabado y ustedes lo pueden repetir las veces que ustedes lo deseen para hasta poder entenderlo, pero háganlo. Y no solamente escuchen por escucharlo, sino que ustedes también tengan el conocimiento y ustedes también se puedan dar la tarea a ver si yo me lo inventé o me lo saqué de la manga, inclusive para todo aquel que oponente o se va a poner a este mensaje, que puedan también examinar. Al final también les voy a dejar una referencia para que vean que no fue un invento que yo lo saqué de la mano, sino que realmente hay estudios, ¿no? Hay lexicógrafos, hay especialistas en gramática, especialistas en el Nuevo Testamento que han hecho estudios acerca de el neutro en el caso de este pasaje de primera de Juan capítulo 2, y de hecho hay una concordancia semántica, un análisis ad sensum, que es en el sentido que tiene la palabra en su contexto. Entendiendo la definición de propiciación basado en el propósito del ritual del Antiguo Testamento aplicado a Cristo y el análisis gramatical y semántico, concluyo en esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2: la intención del apóstol al expresar que Cristo es la propiciación de todo el mundo implica una expiación cualitativamente ilimitada. Es decir, que el alcance de la muerte del Señor no se limita a la humanidad, pero no en el sentido de universalismo salvacionista, dado que en la cosmovisión de Juan la expiación con propósito antropológico es de aplicación particular. Esto es claro por el mismo uso semántico que hace en su epístola. Ejemplo, ya miramos, ¿no? No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primero de Juan 2.15. Dentro de la misma epístola, mira el uso que le da a Cosmo.
Ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo Cristo puede ser la propiciación de todo el mundo si el amor del Padre no está en él? ¿Cómo Cristo puede ser la propiciación? Y entendemos que la propiciación es el pago. En términos de redención, el sacrificio de Cristo es el pago de rescate por alguien. Antilutrón, entonces se imagina el rescate por alguien o el intercambio, el pago que se da por el intercambio de otro, que mirábamos en el caso de Timoteo capítulo 2 versículos 4 al 6. Y de hecho, pues Cristo ahora en Juan se presenta como la propiciación. Y cuando se hacía el ritual, ¿no? En el Antiguo Testamento, Cristo era la propiciación efectiva del pueblo para que la bendición del Señor pudiera seguir sobre el pueblo. Y era propicio el sacrificio, ¿no? En este sentido. Entonces, este es el sentido también en cuanto al sacrificio de Cristo. Si Cristo es la propiciación por los objetos de su gracia o por los cuales se está hablando, entonces es una propiciación segura. Tiene un efecto efectivo. Por lo tanto, entonces, en el caso de Juan, lo que está diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces quiere decir que todos aquellos que aman a este mundo, el amor de Dios no está en ellos realmente. Entonces, ¿cómo Cristo puede ser la propiciación por ello? Primera de Juan 3:18, que ya lo leímos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, todo este matiz, de hecho, miramos que la diferencia de significado con respecto a cada contexto, ¿no? Ya puede ser desde la perspectiva moral, puede hablar acerca, demográficamente hablando acerca de la humanidad, o puede hacer referencia a algo cósmico, algo mayor, como es el uso que en su mayoría de los pasajes, en el caso de Juan, le da realmente, porque él está viendo de digamos, el alcance que tiene el sacrificio de Cristo, la amplitud del amor de Dios en el sentido de que Él va a restaurar todas las creaciones, van a entrar en comunión como antes estaban, antes del pecado, ¿no? Antes de que el pecado entrara y afectara todas las creaciones realmente. Cristo es la propiciación entonces por todo el cosmos, por todo el mundo en este sentido. Ahora, claramente Juan distingue del mundo moralmente caído y los objetos de la gracia del Señor. Entonces podríamos decir que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, los de los objetos de su gracia, pero que los beneficios de la obra redentora salpican a la humanidad en general, pero no en sentido salvífico. Y aquí tenemos que entender esto, ¿no? Esta sutileza, digamos así, de lenguaje, ¿no? Para no pasar, digamos así, el límite del sentido de la intención de Juan al utilizar el neutro, ¿no? En holuto cosmo. En este sentido, también el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre, mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. A quien claramente vemos que el medio, aquí claramente vemos que el medio eh, de apropiarse de este beneficio salvífico es por medio de la fe. Y sabemos que la fe es un don de Dios. Entonces la fe es un don de Dios, por lo cual el acceso queda restringido solamente para los objetos de su gracia. Pero también el apóstol señala el efecto para el resto de la humanidad, pues el Señor ha reprimido el juicio que merece este mundo, pasando por alto los pecados de las generaciones pasadas, basado en el proyecto futuro de la expiación de Cristo. O sea que en este sentido, la humanidad, hablando de la humanidad en el aspecto antropológico de la salvación o la propiciación, el ser humano se beneficia, como dice el apóstol Pablo, el Señor reprimió el juicio que merecía la humanidad basado en el proyecto futuro del sacrificio de Cristo. En ese sentido, entonces la humanidad se beneficia y por eso es que el Señor no ha terminado este mundo basado en este proyecto. Ahora Cristo, nosotros entendemos que es la propiciación con
efecto, valga la redundancia, particular, específico, efectivo en los objetos de su gracia, con sentido salvífico, no así al resto de la humanidad. O sea que Juan realmente no está hablando de una expiación universal en el sentido salvífico, que él va a salvar a cada persona de este mundo, no está hablando de universalismo. Habla de universalismo en el sentido del alcance, la amplitud del amor y del poder de Dios. Unas gotas de la sangre de Cristo poder limpiar y salvar miles de mundos, pero la intención de Dios no es esa, sino que realmente Él tiene los objetos de su gracia, los cuales viene incorporando, ¿no?, dentro del cuerpo de Cristo. Pero también el propósito del sacrificio de Cristo o esta propiciación no solamente es para salvar al hombre, sino para resolver un conflicto mayor, un conflicto cósmico realmente, y reconciliar así todas las creaciones en Él, en Cristo Jesús, ¿se imagina? Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que Cristo es la propiciación por todo el mundo. Entonces yo creo, mis hermanos, que hasta aquí espero yo haberme explicado bien. Tal vez no soy tan elocuente, no hablando ni tan fluido, pero espero que en el esfuerzo, ¿no?, de tratar de explicar les quede claro realmente, porque es necesario que nosotros entendamos que estamos parados sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, que lo que nosotros creemos no es solamente arena movediza, no es producto del capricho, no es producto del engaño, sino que es producto de lo que exactamente la palabra de Dios nos dice, cuál es la intención del autor, en este caso el Señor, qué es lo que le está revelando a Juan. Y nosotros vemos que Cristo sí es la propiciación por todo el mundo, pero ahora sí entendemos el sentido de que le está dando, ¿no?, este matiz. Y miren, este pequeño matiz del neutro, cómo cambia un giro profundo en cuanto a la teología. ¿Se imagina? Este pequeño giro. Y por eso es que es importante el griego, porque este matiz usted no lo va a encontrar en el castellano realmente. Usted a la hora de traducirla aparentemente se pueden traducir de alguna manera como igual. Algunos traducen mundo como la humanidad. Entonces, pero y por eso es que hablamos que hay que ver realmente, hacer ese análisis accessum o análisis de la concordancia semántica para entender realmente cuál es la intención del autor. O sea, que al fin y al cabo, el contexto es importante. De hecho, podemos hacer un análisis de la estructura y sintáctica gramatical de una oración, de un pasaje, pero debemos de hacer un análisis semántico para entender cuál es la intención del autor, de qué está hablando en su contexto. Y eso es lo que le da el significado final, digamos así, al texto, ¿no?, que nosotros podemos estar estudiando. Y eso es importante, hermanos. Y lamentablemente, pues no todo el mundo va a querer meterse en ese rollo. Y es por eso que aquel que quiere manipular, ¿no?, a la gente con su elocuencia y con sus títulos académicos, entonces tiene cierto efecto, porque realmente la gente le va a dar pereza, ¿no? Y de repente en el castellano lo miran contundente, pues, y entonces ahí quedó. Ya, pero realmente todo aquel, ¿no?, que ha sido llamado a la verdad, entonces debemos de ahondar más en estos temas. De hecho, como le dije, ahí en el documento, pues yo dejo una referencia donde ustedes pueden ver digamos, la referencia. Tenemos a Daniel B. Wallace, gramática griega básica, página 305. Rudolf Bultmann, Epístola de Juan. F.S. Bruce, Epístola Juanina, página 48. Y D.A. Carson, con lo que es exegetical fallacy, que son falacias exegéticas, página 62 y página 89. Ustedes pueden buscar ahí realmente, mis hermanos. Entonces, espero pues haber aportado algo más para su edificación, y si hay alguna duda en cuanto a estos pasajes. Yo sé que algunos hermanos pues han llegado a estos pasajes y no es que le cree dudas, porque hay vastos pasajes que son claros en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto a la elección, en cuanto a la expiación limitada, son claros, pero de repente cuando vemos estos pasajes, entonces el problema está que no sabemos cómo dar una respuesta. Y entonces con este propósito, no este estudio, que espero, ¿no?, que le ayude, ¿no?, para
su crecimiento espiritual y abonar un poco, ¿no?, para el conocimiento también y la defensa de nuestra fe. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios nos ayude, Dios nos avive. Y recuerde que tenemos este 27 de julio, tenemos actividad, tenemos eh, congregacional. Mire cuánto tiempo tenemos de no hacer. Y yo pienso que más en este tiempo deberíamos de tomar en serio la vida cristiana. Lamentablemente hay muchos creyentes que no se están tomando en serio la vida cristiana y estamos cayendo lamentablemente en la religiosidad. Nos conformamos que somos salvos por gracia, decimos, sin ningún tipo de compromiso. A veces imagínense que hay gente que el único compromiso que tiene solamente es venir a las reuniones y ser edificados, pero la gente no tiene ese nivel de importancia o en ese nivel de compromiso en cuanto a las cosas del Señor. Y es lamentable porque entre más se acerca el día y más las cosas se están poniendo bíblicas, podemos decir de esta manera, entonces hay un enfriamiento, ¿ya?, en las reuniones, lamentablemente, por lo menos aquí, pues yo hablo por aquí, que realmente no hay un compromiso real, pues, y de repente podemos estar cayendo en la tradición o en la religiosidad, solamente venir por la conciencia religiosa, pero no tenemos ningún compromiso, ni siquiera con predicar la palabra, ni siquiera con, digamos, la obra del Señor, no tenemos ningún tipo de compromiso. Les animo, mis hermanos, en el nombre del Señor. Así que Dios me les bendiga y Maranata.